Me encuentro aquí con mis dos buenos amigos, Luis Alegre Zahonero y Amador Sabater. Los dos han sido alumnos míos desde hace muchísimo tiempo ya. Claro, con Luis pues acabé escribiendo casi todos mis libros o una gran parte de mis libros, y se puede decir que ya Luis pues es algo así como la mitad de mi cabeza. El caso es que Amador también fue alumno mío, también tuvimos encendidas discusiones y conversaciones más bien, e intercambios de opinión muy interesantes. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces, cuando nos conocimos, yo no paraba de intentar poner a parir a tu padre, siempre con mucho respeto. De alguna forma tuvimos los dos el mismo problema: distanciarnos de Fernando Sabater al mismo tiempo que guardarle un respeto que se lo merece, que lo tiene muy, muy merecido, porque también es un gran escritor. Y bueno, este reencuentro se debe a lo siguiente. Aquí que de pronto Amador ha publicado un libro que se llama Capitalismo libidinal. Aquí lo tenemos. Lo leyó Luis y me dijo: tengo la sensación de que Amador ha tenido siempre razón, a pesar de haber estado de alguna forma, al menos eso nos parecía en algún momento, en las antípodas de nuestros planteamientos políticos. Tengo la sensación de que Amador ha tenido siempre razón contra nosotros, por tanto, y sobre todo contra mí, claro, naturalmente, que soy el maestro de todo este. Con lo cual me quedé muy intrigado y digo, bueno, pues nada, les invito a mi canal y que se expliquen y que me expliquen entonces a qué se debe todo esto. Así como... Bueno, ante todo, hola Luis, hola Amador, encantado de teneros aquí. Yo comienzo resumiendo un poco lo que me habéis transmitido. Algo así como que somos culpables de una especie de derrota por incomparecencia, porque la revolución, siempre fiada solo de la ley, que es algo así como que nosotros siempre hemos puesto la ley muy con mayúscula y el derecho muy con mayúscula, y entonces la revolución ante todo tenía que ser una revolución en pos del imperio de la ley, pues dejaba, me habéis dicho, el campo entero del deseo a disposición del mercado. Y claro, pues entonces esto nos obligaría a replantear un poco pues esa historia del hombre nuevo que siempre Luis y yo hemos combatido mucho en nuestros libros. Pero bueno, yo solamente por decir una cosilla, ¿me dejáis 5 minutos? Me dejáis 5 minutos. Hombre, esto de que el campo entero del deseo queda a disposición del mercado, a mí lo que me pasa es que yo siempre pensaría o diría que hay cosas bastante peores que el mercado. Para empezar, la religión y la religión en muchos casos, no siempre, claro, la religión en muchos casos y la tradición. Y entonces a mí siempre me ha dado mucho miedo que allí donde la referencia no es a la ley en abstracto o al derecho en abstracto, la referencia inevitable siempre es de carácter religioso, aunque sea una religión artificial, una religión construida. Hay que tener en cuenta que las revoluciones culturales, pues a mi entender, han sido las revoluciones culturales, por supuesto, claro, en la Unión Soviética, y la revolución cultural fundamental en China, y también en Francia en lo que les tocó, pero no en Francia en la Revolución Francesa, me refiero, sino cuando de pronto París se llenó de altuserianos, Foucaultianos, budosianos, no sé cómo se dirá, maoístas, efectivamente. Y empezó toda esta aventura súper siniestra de la revolución cultural, ¿no? Que yo creo que ha sido, desde luego en China, fue, yo diría que la aventura más siniestra de toda la historia de la humanidad. Quizás haya habido algunas otras peores. Y luego, por otra parte, otra cosa que yo diría, y es que la gente en general, esto de que hemos sido derrotados por incomparecencia, yo diría que la gente también está muy harta de que constantemente se les diga lo que tienen que hacer. Esto de las revoluciones culturales también me da mucho miedo, porque ahí donde efectivamente en lugar del mercado lo que te encuentras es a una
organización política, una ideología política diciendo lo que tienes que hacer, o por lo menos intentando implantar algo así como un nuevo moralismo progre políticamente correcto, pues entonces es muy fácil que te surja efectivamente una tentación por parte de la gente de salir corriendo y diciendo, bueno, mira, deja de comerme el tarro y ahora me cae mejor Díaz Ayuso, que me dice que yo me puedo meter en la cama con como me dé la gana y con quien me dé la gana. Y ya vale aquí de comerme el tarro, que ya he tenido bastantes curas en mi vida, como para ahora encima aguantaros a vosotros los de izquierdas, ¿no? Y este asunto yo lo tendría en cuenta. Con respecto a lo del hombre nuevo, pues yo diría que, claro, yo siempre dije, el hombre nuevo ante todo tiene que ser el ciudadano. Es el único hombre nuevo y el único superhombre nietzscheano que vale y que merece la pena, por el que merece la pena luchar. Y claro, yo lo que digo es, para conseguir una sociedad de ciudadanos, ¿cuál es la brújula de la educación moral? Eso es lo que tenéis que plantear. Eso es lo que me gustaría que plantearais, porque cuando decís, y ya termino, que la razón no tiene que ser la razón que decreta lo que debe ser, sino que selecciona y elabora entre lo que hay. Yo sigo preguntando, vale, de acuerdo, no es la razón que dicta lo que decreta lo que debe ser, porque es que a lo mejor lo que debe ser no debe ser decretado, pero seguirá siendo lo que debe ser, porque ¿cuál es la brújula? ¿Cuál es la brújula de esa selección, de esa elaboración entre lo que hay que tiene que hacer, filtrar, elaborar? La razón, porque yo lo que diría es que un deber ser puede ser muy complejo. Puede que hayáis problematizado muchísimo lo que debe ser el deber ser, pero yo creo que seguirá siendo el deber ser, porque si no, no os habéis vuelto posmodernos, ¿o sí? ¿Hasta qué punto? Bueno, os voy a dejar a vosotros. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Como vean, lo que pasa es que son un montón de cosas, Carlos. ¿Eso lo habéis planteado vosotros? Sí, claro, pero vamos, ha hecho una introducción que lo plantea todo a bocajarro. ¿Cómo eres tú? ¿No? O sea, sí. sin mediaciones, todo venga, volcado no, o sea, en un bloque. Lo primero es darte las gracias por volverme a invitar al canal. Siempre es una alegría estar aquí, y en esta ocasión pues una alegría adicional poder estar con Amador, a quien debo decir que cada día admiro y cada día respeto más, porque es verdad lo que comentabas al principio, ¿no? Cuando leí el libro de Capitalismo Libidinal me quedé perplejo, o sea, lo que dije, Dios mío, Amador tiene toda la razón y además la ha tenido siempre, ¿no? Claro, porque es que, o sea, nos conocemos hace 30 años, o sea, es que 30 años son una barbaridad, éramos súper jóvenes y éramos súper distintos, mucho más distintos de lo que somos ahora, yo creo, ¿no? O sea, claro, tú llevabas un poco la asamblea de historia, yo empezaba a llevar la asamblea de filosofía, claro, es que hace una pila de tiempo. En aquella época, pues, nosotros éramos como muy del concepto, de la estructura, de pensar la estructura, y es lo que fundamentalmente en todos los libros que hemos trabajado hasta 2010, ¿no? Hasta que sacamos el orden del capital, nosotros somos, por decirlo así, los adalides del concepto, de la estructura, del orden de lo epistemológico, lo relativo a ese universo, a ese continente que supuestamente abre Marx, ¿no? Lo que pasa es que esto que ahora reconocemos, yo creo, en el libro, o que reconocí en el libro de Amador como un acierto extraordinario, no es una cosa que se haga contra lo que estamos pensando ya, tú y yo. Yo creo, o sea, que decir, el asunto es que desde 2010, pues yo, por cuestiones de necesidad del departamento, me enfoco hacia cuestiones de estética y tú te enfocas hacia el psicoanálisis. De tal forma que vamos poco a poco abriendo camino y haciéndonos cargo, no asumiendo que estuviese mal lo que defendíamos, sino todo aquello que nos faltaba por trabajar para, por decirlo así, hacer un diagnóstico más o menos completo y acertado de lo que ocurre, ¿no? Y de la situación en la que nos encontramos. Claro, dices el derecho, la ley, ¿no? O sea, la defensa del ciudadano y no del hombre nuevo. Esto no es una cosa que yo haya dejado de compartir, ni muchísimo menos, pero hay una cosa
que dices, claro, es que la ley, en un Estado social, democrático, de derecho, remite a una institución que es la institución parlamentaria, es decir, la confianza en el poder de la deliberación, es decir, en la posibilidad de convencerse unos a otros, la posibilidad de... Pero esto requiere la disposición a dejarse convencer, esto requiere la intención de convencer efectivamente por medio de razones. Claro, pero esto es una cosa que no funciona si no quieres. O sea, quiero decir, estamos en un mundo en el que puedes perfectamente decir que las razones te resbalan, que eres impermeable a ellas, que las ignoras, que te dan igual. Claro, hace falta algo. Esto, por ejemplo, Marcuse, a quien tú reivindicas, y creo, Amador, que o sea, es una alegría enorme que se reivindique ahora un autor como Marcuse, y creo que lo hace de una forma verdaderamente magistral. Tiene una entrevista, le hace una entrevista a Habermas siendo ya muy mayor. Me encanta eso. Esa entrevista es maravillosa. Voy a cerrar esto. Esa entrevista es maravillosa. Y Habermas, claro, le impugna y le cuestiona por una vía muy semejante a la que estás haciendo tú, Carlos, ¿no? Y dices, entonces es una cuestión afectiva, no tanto racional. Y dices, es que tiene que haber una base libidinal, tiene que haber una base afectiva, es que para empezar los sujetos tienen que dejarse convencer. Si no, la argumentación no funciona, el parlamentarismo no funciona, tiene que haber una base de dimensión afectiva, hace falta que queramos hacer cosas juntos y juntas. Si no, el supuesto básico del orden del derecho se desploma, se desmorona por completo, ¿no? Y creo que es esta cuestión afectiva, esta cuestión libidinal, esta cuestión la que Amador pone en el centro del discurso, y creo que lo hace de una forma magistral. En cierto modo es el asunto de nuestra época. En el mismo lugar está Santi, ¿no? Santiago Alba, sí. Está, pues yo qué sé, desde luego Jorge Alemán, en Villacañas, Nuria, en fin, todo nuestro entorno filosófico está en torno a las mismas cuestiones, pero realmente creo que lo hace bien, francamente bien, que reivindicas a los autores en los términos exactos en los que creo que reivindicarlos, desde Marcuse hasta Pasolini, Lyotard. O sea, quiere decir que el tipo de autores, por supuesto Bifo Berardi, el tipo de autores que convocas en tu libro, construyen un mapa perfectamente adecuado para plantear el asunto a día de hoy. Así que bueno, lo primero que quería desde luego es darte la enhorabuena y las gracias por el libro, vamos. Pues muchas gracias. ¿Y qué nos cuentas, Luis Carlos? Pues yo también muy contento de estar aquí con vosotros. Pues eso, Carlos, que las clases de Carlos para mí fueron realmente un maestro, un iniciador a la filosofía, realmente. Yo creo que me marcaron tanto que sigo un poco discutiendo contigo en mi cabeza siempre, la verdad. Porque bueno, también pues fue un aprendizaje, y fue también un aprendizaje en discusión, en contradicción, ¿no? Entonces yo siento que bueno, aparte de que ahora cuando yo doy clases intento repetir algunas de tus maneras de dar clase, es decir, de no enseñar historia de la filosofía, sino de hacer filosofía con la gente, que es un poco lo que yo saqué de las clases de Carlos. Carlos no enseñaba historia de la filosofía como hacen los demás, sino que hacía filosofía, reproducía el argumento de los filósofos en nuestra compañía, y eso contagiaba, digamos, el amor por el pensamiento en marcha, no por los resultados de las ideas que la historia de la filosofía clasifica aquí y allá, ¿no? Entonces, bueno, eso me quedó, y me queda también pues la discusión contigo siempre. Yo creo que sigue estando ahí en mi cabeza, ¿no? Y también, bueno, con Luis compartimos casi ya más también una experiencia casi también militante en las asambleas estudiantiles, y también discusiones sobre las orientaciones más políticas, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me encantó esto que decía Luis, y me dio mucha curiosidad, sabiendo también que si vosotros decís Amador tenía toda la razón, también un poco como exageración, bueno, para vosotros la palabra razón no es cualquier cosa. Entonces, bueno, tenía yo mucha curiosidad por saber qué era esa razón que yo podía tener. En todo caso, como le decía Carlos, digo, seguro que Luis ha encontrado en el libro algo que él está buscando. Algo que me parece que los dos estáis buscando, porque mientras que en aquella época quizá era más dura esa escisión entre razón y sensibilidad, y digamos pues una de las imágenes más potentes que ponía Carlos en las clases era, bueno, pensar es arrancarse los ojos,
Es decir, es neutralizar lo sensible, porque lo sensible interfiere y engaña. Y de alguna manera la política también tiene que arrancar los ojos de la gente, pero claro, eso lleva a la guillotina como manera de arrancar los ojos de la gente. Ahora yo creo que los dos, por vuestro camino, la sexualidad, el psicoanálisis, la estética, estáis buscando una mediación entre razón y sensibilidad. Me parece que ese, o yo es como leo vuestro trayecto de los últimos años, ¿no? En fin, todo eso dicho para mostrar que estoy encantado de estar aquí, de tener esta discusión, que es seguir con la conversación mental, pero ahora en vivo, ¿no? Yo quería, se me ocurría algo de un libro que estoy leyendo que creo que puede entrar muy bien a la conversación. Es un libro de uno de estos altuseristas más maoístas franceses, precisamente, que se llama Robert Linard, que era el gran líder maoísta de la época de los 70, que se llama Lenin, los campesinos y el taylorismo, ¿no? Está escrito en el 74. Entonces, él dice, bueno, ¿cuál fue la reflexión y el gran dilema de Lenin ante el método taylorista de trabajo? Es decir, el método capitalista por excelencia, el cronometraje, la reducción del obrero a engranaje, la racionalización, ¿no? Claro, Lenin en un momento bien sensible a hambrunas, guerra civil, etcétera, dice, bueno, tenemos que poner en marcha las fábricas, tenemos que dar de comer a millones de personas, tenemos que articular los transportes y todo el territorio. Podemos rechazar el taylorismo, podemos rechazar la tecnología capitalista. Entonces, de una manera muy detallada, Linard va siguiendo los razonamientos de Lenin, que finalmente piensa y decide esto. Dice, bueno, hay que poner la tecnología capitalista al servicio de fines socialistas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la decisión de Lenin, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo y que Linard señala también? Que no se transforma en este gesto la experiencia del trabajo. Es decir, que la idea de poner la tecnología capitalista al servicio de fines socialistas abstrae el hecho de que la tecnología en sí determina unos valores, determina una manera de relación con el trabajo, con los compañeros, con el saber, con las herramientas. Es decir, construye un tipo de ser humano y construye un tipo de deseo. Al, digamos, no tocar ese deseo, dejarlo intacto con la idea de que, bueno, se ponía al servicio de unos fines buenos, me parece que la Revolución Rusa en ese momento encuentra un impasse. Porque sin tocar algo del ser humano, reproduce el ser humano que reproducía la tecnología capitalista del trabajo, ¿no? Entonces, me parece que, claro, Lenin se apoya, dice, bueno, ya Marx nos dijo que de la existencia social se deriva la conciencia. Por tanto, si hay un cambio objetivo, vendrá finalmente el cambio subjetivo. Creo que no se ha verificado. Creo que la cosa es más compleja. Creo que eso no se ha verificado. Creo que si hacemos balance de las revoluciones del siglo XX, el fracaso es, digamos, pensar que puede haber una revolución sin sujeto, sin activación de los sujetos, sin transformación de los sujetos, sin lo que Pasolini llama mutación antropológica. Que la revolución cultural, el hombre nuevo, que eran maneras de hablar de esa mutación antropológica, han sido catastróficas en las revoluciones del siglo XX, eso es verdad, pero me parece que hay que repensar, no desechar la idea de mutación antropológica, de transformación del deseo, sino cómo se puede hacer eso sin una imposición autoritaria de lo que deben ser las cosas, ¿no? Obviamente, o sea, yo sí que comparto al 100% que todo lo que estás comentando, vamos, o sea, no es posible esa transformación social sin una mutación antropológica. Es verdad que en los procesos históricos del socialismo real, pues muchas cosas son justificables o explicables, al menos en términos de enclave de necesidad. Pero yo creo que siempre arroja mucha luz el poner el foco en la actitud que se ha tenido respecto a esas situaciones que no están justificadas por la necesidad. Quiero decir, una cosa que yo creo que arroja extraordinaria luz respecto a lo que hablamos el otro día de la derrota de la izquierda por incomparecencia, ¿no? Por haber abandonado el terreno del deseo, el terreno de la satisfacción, el terreno de los afectos.
claro, es la actitud que se ha tenido contra esas revoluciones, contra esas mutaciones, cuando cobraron un aspecto emancipador, cuando cobraron un aspecto liberador. Yo creo que a la hora de pensar la tradición comunista es realmente muy importante, en la medida en que arroja mucha luz, ¿no? Pensar la actitud que adoptó respecto a los movimientos contraculturales, de los 60 y de los 70, ¿no? El movimiento hippie, o sea, que sí eran anticapitalistas. En ese sentido hay un artículo de Mark Fisher que me fascina, yo casi me atrevería a decir que es el artículo que más me gusta de Mark Fisher, ¿no? Que se llama algo así como una revolución social y psíquica de dimensiones casi inconcebibles o casi irrepresentables, o algo así se titula, ¿no? Donde dice, hombre, por supuesto que esos movimientos contraculturales eran anticapitalistas. ¿Verdad que no rechazaban por principio todo lo que viniese del mercado? Pero también es verdad que el mercado a veces incentiva incluso cosas que no es capaz de absorber. Y eran anticapitalistas en la medida en que proponían modos de organización común, no estatista, pero de organización colectiva, e impugnaban instituciones tan clave de la reproducción capitalista como la familia. La impugnaban, la ponían patas arriba, liberaban el eros, intentaban abrir el eros, llevarlo más allá de los estrechos límites del hogar. Ahora vamos a descubrir. Claro, yo siempre he sido un defensor del movimiento hippie. Eso es verdad. Claro, es verdad que fracasó, ¿no? O sea, quiero decir... No. Bueno, es una de las pocas victorias importantes del siglo XX. Bueno, eso también es verdad. Pero también es verdad que las organizaciones obreras, digamos, no lo defendieron, sino que mostraron en muchas ocasiones una actitud muy hostil. Que bueno, que no está mal, es un error histórico. Es decir, eso impidió que tuvieran una fuerza transformadora suficiente como para dar al traste con el capitalismo mismo, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer a día de hoy es una evaluación de decir, demostraron que eso no era viable porque... Hombre, no. O sea, esto es una profecía autocumplida. Es decir, es que a lo mejor sí, las tradiciones del movimiento obrero han tenido una actitud distinta respecto a esto, porque han tenido una actitud menos hostil y más de utilizar esas energías libidinales para una transformación anticapitalista. El resultado habría sido otro. Que hoy se puede hacer balance y decir, mira, fue un error histórico, no pasa nada, nos equivocamos. Pero claro, intentar aducir su incapacidad para derrocar el capitalismo como prueba de que aquello era inviable, en vez de como prueba de un error histórico de dimensiones incalculables, pues yo diría que es un poco de jeta, ¿no? Porque claro, esto hizo que la intervención del capitalismo en esos movimientos, la intervención del neoliberalismo en esos movimientos, ya digo, colonizara a los sujetos, individualizara los deseos, refamiliarizara todo el eros, tal forma que esta idea de Margaret Thatcher de no existe la sociedad, existen los individuos y las familias. Es decir, reterritorializar en torno a la familia, que es tanto como decir, Eros no puede salir de los límites del hogar. Eros tiene que estar enclaustrado en casa, encerrado en casas además cada vez más pequeñas, ¿no? Es decir, pero claro, esto es una derrota catastrófica, y en este sentido el marxismo que representa Marcuse, perfectamente consciente de que no hay transformación social sin liberación del Eros, parece, ya digo, de una actualidad estremecedora. Nos conviene pensar con Marcuse y, bueno, con las mejores versiones de Marcuse que, digo, de las que conozco en el panorama contemporáneo, ya que la tuya es de las mejores. Bueno, claro, es verdad que Carlos siempre ha defendido, digamos, esa contracultura, siempre la ha defendido. Sí, ahí me parece que habría como una tensión, porque al mismo tiempo que Carlos y también Luis, pues tenéis un punto de sospecha muy legítima sobre el resultado de las revoluciones culturales autoritarias. Sin embargo, la libertaria, que quizá no es el signo donde vosotros os habéis sentido más reconocidos, sin embargo, sí que aceptabais que había producido cambios antropológicos con respecto a la sexualidad, a los cuerpos, a la familia, innegables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Me parece que puede darse una revolución cultural, una mutación antropológica. Ya no podemos ni siquiera hablar de hombre nuevo, ¿no? Porque habría que cambiar también esa apelación al hombre con mayúscula, sin que sea autoritaria. Es decir, evitando lo que decías tú, Carlos, que estoy totalmente de acuerdo, de
que, digamos, la revolución cultural se va a entender como alguien que diga lo que hay que hacer, lo que hay que desear, cómo hay que follar, cuánto hay que beber, ¿no? Es decir, que puede darse una revolución cultural desde dentro, autoorganizada, desde sí misma, que no aspire tanto a adoctrinar, a moralizar y a imponer, sino a contagiar el deseo por otras maneras de vivir. Yo creo que eso es lo que tendríamos que recuperar. Pero me parece que sería incluso también radicalmente distinta de la revolución cultural de los 60. Porque incluso en ese texto de Fischer, que a mí me gusta mucho, yo no creo que hoy la revolución cultural que necesitemos, en tanto que la aparición de otro tipo de deseo, podamos pensarla en términos de una revolución psíquica de magnitud inconmensurable, dice, ¿no? Como lo radicalmente otro, la comuna, el afuera, el LSD, yo creo que es más bien esto que cuenta Ernest Bloch, una historia de Ernest Bloch que parece de un rabino judío, un maestro judío, que le vienen los discípulos y le dicen: oye, ¿cómo será el mundo una vez que vuelva el Mesías, ¿no? Y Ernest Bloch dice: pues mirar esta mesa, cuando venga el Mesías estará todo igual, pero será un poquito diferente, ¿no? Entonces dice, una pizca diferente. Estará el vaso ahí, la taza ahí, la bebida ahí, pero todo será un poquito diferente. Yo creo que hoy la mutación cultural tenemos que pensarla en términos de esa pizca diferente. Ya no estamos, me parece, Fíjate, no estoy seguro de estar de acuerdo. O sea, ha habido, o sea, quiero decir, yo creo que es fundamental cobrar... O sea, dimensionar la magnitud de lo que ha ocurrido entre los años 70 y hoy. Somos un hombre nuevo. Lo que pasa es que somos un hombre nuevo monstruoso. Somos el hombre nuevo que ha producido el capitalismo, que ha producido el neoliberalismo. Ha habido una agenda cultural, de colonización del deseo, de tal forma que deseamos de un modo distinto a como deseamos en los 60. El empresario de sí Foucaultiano es la mutación antropológica. Es la mutación antropológica. Ha habido una revolución radical. Lo que pasa es que ha sido una revolución monstruosa. Ha sido la revolución de la colonización del deseo por parte de la agenda neoliberal. Decir, por eso Ayuso puede hoy hablar de libertad y resonar con algo de la gente. Y efectivamente resuena con el modo como ya deseamos, con el modo como nos relacionamos, con el modo como construimos amistades y lealtades, y con el modo como nos enamoramos, y con el modo como vivimos en la ciudad, y el modo como nos relacionamos con nuestros puestos de trabajo, y el modo... Quiero decir, hay ya una mutación antropológica radical en la que hemos perdido, y estamos precisamente ahora viendo la importancia de lo que se jugaba ahí, pero estamos dimensionando la importancia de lo que se jugaba ahí cuando nos han robado ya el alma. Exacto. Incluso pensando en los términos, digamos, de la importancia de la política institucional, ahora si Luis se pone en el Amador de hace 30 años, yo me voy a poner en el de Luis de hace 30 años, voy a ponerme yo a hacer de Carlos y Luis. Incluso me parece que si valoramos la importancia de la política institucional, si no tiene una base afectiva, deseante, libidinal diferente, yo creo que no puede nada, o puede muy poco. De hecho, el otro día, bueno, aquí yo creo que no se puede hablar, porque es una conversación además que vamos a tener pronto con Íñigo Errejón. Hablábamos de que la política institucional casi se ve condenada a la mera comunicación, porque el mundo está tan colonizado por el mercado que, digamos, lo que se puede hacer choca con la base antropológica, ¿no? Entonces, ¿cuándo la política institucional pudo hacer algo diferente? Cuando emergió una sensibilidad también diferente, es decir, en el momento del 15M. Digamos, en el momento del 15M, que aparece una sensibilidad social diferente con respecto a los desahucios, con respecto a los recortes, con respecto al trabajo, con respecto a la política, con respecto al estar juntos, con respecto a lo que es una vida deseable, ¿no? De repente se hace deseable estar con otros y actuar, en lugar de estar solo y obedecer. Pues ahí es donde la política institucional pudo hacer más. Claro. Si la política institucional no tiene una base, digamos, de sensibilidad, de afectos, libidinal a favor, yo creo que es la punta de un iceberg. La punta de un iceberg que no puede nada contra la base de ese iceberg. Es como arar en el mar, ¿no?
Entonces me parece que aquí, cuando tú dices, Carlos, el hombre nuevo sería el ciudadano. Sí, pero ¿qué pasa cuando son todos los dispositivos de tecnología y mercado, de esa alianza diabólica que hacen hoy, tecnología y mercado, los que fabrican al ser humano? ¿Qué le importa a ese ser humano la verdad, la ciudadanía, la polis, la argumentación, el espacio público? Cuando realmente esa alianza tecnología-mercado, todos esos dispositivos que organizan nuestra vida y capturan nuestro deseo, son los que fabrican ser humano. A no ser que haya un cambio ahí, y genera que yo creo que es absolutamente un cambio que en el que ya no podemos tener las ilusiones de tabula rasa de las revoluciones antiguas. Ese es, yo creo, el fantasma de las revoluciones, desde la Revolución Francesa, es la idea de que se puede hacer tabula rasa del ser humano, porque no ha aparecido todavía Freud. Claro. Entonces, la idea de tabula rasa es la idea terrorista. Vamos a eliminar todas las tradiciones, vamos a eliminar todo el pasado, vamos a eliminar toda la memoria, vamos a eliminar los celos, etcétera, y vamos a imponer el hombre nuevo. Yo creo que nuestra revolución cultural tiene que ser hoy trágica, es decir, tener en cuenta que hay límites, digamos, de lo humano, ¿no? Porque es obvio, porque esa es la agenda de la subjetividad neoliberal. Es decir, el hacer tabula rasa de todo, el dejarnos sin nada, el desarraigarnos de pueblo, de tradiciones, de cualquier otro, de petrificarnos en el yo. O sea, que decir, lo que para Freud es algo como absolutamente inconcebible. Si es que no hay quien soporte a yo. Yo solo puede subsistir abriéndose, intentando ser otro, abriendo siempre la dimensión de la posibilidad de ser otro. O sea, que decir, el yo enclaustrado en sí mismo se asfixia, ¿no? Citabas, no recuerdo quién era, una conversación que tienes con José Luis Moreno Pestaña en la Universidad de Granada, buenísima, que lo posible que me asfixio. De Kierkegaard, ¿no? De Kierkegaard. No, lo posible que me asfixio. Claro, el yo se asfixia sin lo posible, sin la posibilidad de ser otro. Y el sujeto vive en permanente falta, en necesidad, y esta falta la puede metabolizar como apertura de horizontes utópicos, de transformaciones colectivas, de incorporación de otro en una relación amorosa, lo puede metabolizar de muchas formas. Pero cuando se le impone la metabolización, la absorción de la sutura de esta falta por medio del mercado, la catástrofe está asegurada. Porque el consumo, lo malo que tiene es básicamente que te deja siempre igual que estabas. Sí, es decir, tú con un reloj nuevo eres básicamente tú. Tú compras un coche y básicamente eres tú. Tú cambiando de iPhone básicamente eres tú. Entonces, claro, eso dispara una pulsión de algo que no satisface nada hasta la muerte. Si es que nuestras alternativas son o tánatos o eros. Exacto. O eros. O quiere decir, o la apertura al mundo, la disposición a ser transformado por otros, la disposición a incorporar a otros como parte de ti, que puede ser una relación amorosa, puede ser una relación amorosa que puede serlo con tu ciudad, que puede serlo con tu puesto de trabajo, exacto, que puede serlo con la fascinación que implica, no sé, o sea, vivir una vida, acompañar a Raskolnikov a lo largo de sus no, o sea, o la apertura a la incorporación de mundo que te permite ir siendo otro, abriendo dimensiones, viviendo y habitando vidas y mundos distintos, o si se pretende suturar la falta, que es la propuesta que nos hace el mercado, por medio del consumo, es que no puede funcionar. Claro. ¿Cómo no vamos a estar deprimidos? ¿Cómo no vamos a estar con ansiedad? ¿Cómo no vamos a estar sencillamente desesperados y asfixiados? Pero estamos asfixiados en el yo. Y estamos en un mundo en el que la revolución neoliberal ha triunfado hasta tal punto que identificamos ese yo hermético, cerrado, ese yo que es incapaz de concebir la relación con otros más que en el modo de la colisión. Ese yo asfixiante lo concebimos como el sujeto de la libertad. Lo cual es sencillamente el sujeto es el sujeto del infierno. Yo creo que ahí la propuesta marcusiana de esa liberación del eros
Claro, lo que habría que pensar es qué es la liberación del eros hoy. Bueno, para empezar, que para Marcuse el eros nunca es la sexualidad. Digamos, es una especie de sublimación de lo que en principio en el niño pudo ser esa sexualidad perversa, polimorfa, pero digamos que impregna el campo entero de lo social. Es decir, hay eros entre el profesor y sus alumnos. Si no quisiéramos un poco a Carlos cuando daba clases, o hay algo del amor que se juega ahí, algo del deseo que Carlos canaliza, pues no hay interés ninguno por el objeto de conocimiento. Esto ya está en el banquete, ¿no? de Platón. Es decir, que sin amor no hay conocimiento. Entonces, bueno, pues Marcuse propone, bueno, esta liberación del eros que tendríamos que pensar hoy, pero como lo dice Luis, es decir, la liberación del eros es salir de esa prisión asfixiante del yo para vincularte, pues, con lo otro de ti mismo, con los demás en relaciones de cooperación. Incluso se podría pensar como con la tierra, ¿no? Me parece que hoy hay la presión al rendimiento, el modo capitalista extractor de hoy crea como tres colapsos, ¿no? Tres colapsos. El colapso de uno mismo, en las depresiones, en las ansiedades, en los ataques de pánico, etc. El colapso del vínculo social, en la escuela, en los centros de salud, etcétera, y el colapso, digamos, terrestre, ¿no? Entonces, con tres colapsos, tres ecologías que serían cómo practicar una activación del eros en la relación con uno mismo para no estar sujeto al consumo, ser capaz de desear, de disfrutar más allá del objeto yo. Con una actividad que puede ser la de un profesor, la de un jardinero, la de un amante, pero en un proceso que escapa en el tiempo y en el espacio a la pura relación del objeto y yo. Volver a activar el eros en la relación con los otros, digamos, disfrutar de la cooperación con los demás, aunque sea tan dificultosa como todos los que hemos estado en colectivo sabemos que es, pero también el disfrute que es, y también en relación con la tierra, ¿no? ¿Cómo va a haber un cambio, digamos, ecológico si no hay un sentimiento otro de eso terrestre? Si no sentimos diferente el mundo, no va a haber un trato diferente, una relación diferente con ese mundo. Eso es lo que dice Marcuse. Habría que amar, ser jardineros de un mundo que nos ha sido entregado, que no es nuestro, que habría que cuidar y dejárselo a otros. Entonces, sin amor no va a haber ese cambio de relación, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la revolución cultural a la que hoy podemos aspirar. Activación del eros, como decía Marcuse, pero pensada a día de hoy, ¿no? Claro, pero si es que el amor es la única fuerza vital con energía suficiente como para crear algo hermoso, ya sea el conocimiento, ya sea la belleza, ya sea... Esto es Platón. O sea, quiero decir, esto es Platón. Sí. O sea, que no hace falta volverse posmoderno, como tú dices. Hace falta ser como un estricto platónico para defender esta cuestión. Lo que decía me parece clave. O sea, clave en Marcuse y clave para pensar el presente, ¿no? Es decir, por supuesto que el eros no es la sexualidad. De hecho, el intento de confundir eros y sexualidad es parte de la estrategia que aspira a encerrar al eros en el hogar. Me parece que sí. A encerrarlo en la cocina. O en Tinder. O en el consumo tinderiano, digamos, es que ¿no? Ahí no hay eros. No hay ni siquiera eros. Sí. Claro, que decir, ahí hay una pura lógica de consumo de cuerpos, una lógica muy masturbatoria y de consumo. Sí. No hay eros en la medida en que... O sea, que decir, yo como homosexual, usuario de Grindr y no sé qué tal, o sea, que decir... Sí, no pasa nada, no pasa nada con eso. O sea, noto perfectamente, o sea, que decir que soy... exactamente el mismo, claro, antes y después, claro, de determinada gimnasia masturbatoria con no sé quién, ¿no? Soy exactamente el mismo, ahí no hay eros afecta, eros transforma, me parece muy eros bueno duele, eso. Eros te convierte en otro. O sea, quiero decir que yo diría que aquí el criterio básicamente es, si antes y después de la experiencia eres el mismo, no ha habido eros por el camino. Eros duele también, eso me parece interesante también. Eros transforma, eros amplía, modifica. Entonces, claro, es decir, la estrategia fundamental, ya digo, para evitar que hay una cosa tan elemental como organización colectiva. Como que se monte un sindicato, que las instituciones educativas
tengan alma, tengan vida, haya pasión en el estudio, haya, claro, que se pueda amar al planeta, que se pueda amar tu ciudad, que se pueda decir, claro, el intento de superponer la dimensión del Eros, es decir, de esa energía sin la cual en realidad no se puede construir nada, ni se puede querer saber. O sea, que decir, si la filosofía es amor al saber, es porque o hay amor o no hay nada que movilice hacia saber, ¿no? Entonces, claro, intentar solaparlo con la sexualidad, yo creo que es precisamente, al mismo tiempo, claro, que se defiende la sexualidad monogámica y no sé qué, pues claro, es parte, digo, sencillamente de una estrategia de encarcelamiento de Eros. Habría que ver. Ahí, Carlos, que me acuerdo en uno de los debates tuyos de tu canal con Jorge Alemán, que le preguntabas, pero bueno, eso del goce, ¿qué es, no? Ajá. Entonces, si no se podrían tratar de entender estos términos, es decir, eso que en lo que gozamos, pero no salimos de nosotros mismos y tiene un carácter masturbatorio, puede ser llamado goce o puede ser llamado pulsión de muerte, me parece. Entonces, claro, hay una conexión entre consumo y pulsión de muerte. ¿Y cómo salir de ahí? Pues eso también los lacanianos tienen pasajes hermosos sobre el amor, como que es lo que permite, digamos, que empiece a haber en una relación, por ejemplo, algo más allá del puro consumo del otro, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que crea esa suplencia que ellos dicen, bueno, como algo que empieza, digamos, a instituirse un amor, un mundo a dos, cada uno con su... pero un mundo a dos donde solamente había uno que se consume, un consumo mutuo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que digamos, cuando Freud dice solo Eros, al final del malestar de la cultura, solo Eros puede sujetar a la pulsión de muerte, pues yo creo que eso tendríamos que tomárnoslo políticamente muy en serio, porque el triunfo de la pulsión de muerte, en términos mercantiles hoy, pero también en términos de aplastamiento de los débiles, de todo lo que supuestamente sobra en este mundo, los inmigrantes, los trans, los menas, los izquierdistas, es tremendo. Entonces, claro, Freud, si lo leemos políticamente, el que dice... la pulsión de muerte no escucha logos. No escucha logos. Es como el escorpión y la rana, ¿no? Es decir, el escorpión no escucha los buenos argumentos de la rana para ir juntos a la otra orilla. Pica y mueren los dos. Y prefiere picar y morir los dos que renunciar a su propio goce. Entonces, Freud dice, lo único que puede, digamos, sujetar a la pulsión de muerte, de alguna manera, lo único que podría convencer tal vez al escorpión, que también somos, cada uno de nosotros, es Eros. Lo único que puede animar a la cooperación, animar al cuidado, construir mundos que vayan más allá de la masturbación permanente de uno con los objetos sin constituir mundo, sin constituir nada, ni una clase, ni un jardín, ni un colectivo, ni nada común, ¿no? Entonces yo creo que Freud, políticamente leído, nos dice esto, solo Eros puede sujetar a la pulsión de muerte. No creáis que con muchos argumentos, con mucha creación de relatos hegemónico-populistas, con muchos datos que enseñe Pedro Sánchez, con muchas explicaciones, vas a convencer a nadie de nada. Lo único que convence a un cuerpo que razona es la alianza entre logos y Eros. Sí, obvio. Logos y Eros, que es también, me parece, la propuesta de Marcuse, ¿no? Obviamente. Logos y Eros. Parece que es el libro que está escribiendo Luis. ¿O no estás escribiendo? Bueno, estoy con él. Sí, claro. Es obviamente ese asunto. O sea, es decir, si es que en realidad no hay nada que nos guste más que compartir el mundo juntos y juntas, o sea, que compartirlo y construirlo juntos y juntas. O sea, si es que basta tener experiencia compartida de mundo para saber lo que se disfruta de hacerlo en compañía. Si es que es una cosa como muy básica, muy elemental y que solo hemos olvidado en la medida en que se nos ha arrebatado el mundo. Porque lo único que hace falta para activar Eros es tener contacto con el mundo.
tener algún contacto con el mundo, quiero decir, tener algún contacto con una persona, pero claro, tener un contacto con un cuerpo, pero con un cuerpo que no sea un cuerpo cualquiera, que esta es la lógica del consumo, esta es la lógica de la abstracción monetaria, esta es la lógica del scroll de cuerpos, del scroll de cuerpos, ¿no? O sea, quiero decir, cualquiera que tenga contacto con un cuerpo, pero que no sea uno, hombre, es que no es uno cualquiera, uno sin más, que me habría dado cualquier otro del scroll, es que es mi amado o mi amada, es decir, no, es que este no es un humano cualquiera, es que es mi amigo. El amor singulariza, dice Simone Weil, ¿no? El amor hace que ese amigo, ese amor no sea uno más del scroll. El amor es lo que nos da acceso a la individualidad de las cosas, a la singularidad, a la realidad, a la materialidad de las cosas. Si no es amando, vemos las cosas en abstracto, vemos las cosas en genérico, vemos esquemas generales y vacíos de las cosas y nos relacionamos con esquemas generales y vacíos de las cosas, básicamente con mercancías intercambiables. Solo el amor nos pone en contacto con la individualidad, con la singularidad de las cosas, nos permite relacionarnos con una cosa de tal modo que no admitiríamos que le faltase ni ese pelo, ni ese lunar, ni esa cara de sapo por las mañanas, lo que fuera. O sea, claro, es el amor lo único que nos conecta con el mundo, claro, y no con las abstracciones intercambiables y con los esquemas abstractos de las cosas. Claro. Sí, hay una entrevista que nos encanta a los dos, ¿no? Que es la entrevista que le hace este jovencísimo Habermas a Marcuse ya muy mayor, y en el que Marcuse define la razón del siguiente modo: define la razón como protección de la vida, enriquecimiento de la vida y embellecimiento de la vida. Claro, aquí Habermas le dice, hombre, pero siempre se discute, ¿no? ¿Qué quiere decir más feliz, más bello, más digno? Y Marcuse con toda la ploma dice, pero eso se sabe. Habermas se ríe, ¿no? Dice, aquí habla el viejo filósofo en usted, pero eso se sabe. Y contesta Marcuse, hombre, cualquier hombre sabe que la naturaleza se muestra más bella si no levanta un edificio de 70 pisos en la orilla. No se requiere ninguna filosofía para saber eso. Esto constituye un llamado a la estructura instintiva. Sin ninguna duda se muestra más bella, es más gratificante, es más tranquilizante. Claro, este es un último Marcuse que está, claro, desplazándose cada vez más, desplazando el foco de la fundamentación hacia la dimensión estética, que es algo que ya hace en Eros y Civilización, apoyándose en el Kant de la crítica del juicio y sobre todo en Schiller, pero a partir de aquí va progresivamente viendo que en última instancia la fundamentación última no puede sino remitir a la dimensión estética, ¿no? A mí ese pasaje, la verdad, me resulta asombroso. Dice Luis que lo acepta completamente. Yo, o sea, lo acepto, pero me deja... Bueno, primero que me encanta el ejemplo del edificio de las 70 plantas, ¿no? De hecho, cuando leí por primera vez esa entrevista, vi casi inmediatamente una noticia de que habían levantado en Benidorm un edificio de 70 plantas al lado de la playa y que había habido gran polémica, ¿no? Entonces... A mí primero me encanta porque me hace pensar que muchas veces los filósofos se la juegan cuando ponen un ejemplo, ¿no? Yo creo que podría hacerse una historia muy bonita de la filosofía según los ejemplos y las historias y las escenas que han puesto los filósofos, ¿no? De repente que Sartre está ahí 200 páginas teorizando de no sé qué y aparece el mozo del café, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en la historia... Entonces, lo del edificio de las 70 plantas a mí se me ha quedado en la cabeza como... Y yo creo que en esta historia está la filosofía de Marcuse, que nos interesa no porque estemos simplemente hablando de Marcuse, sino porque es la herramienta teórica que nos permite hablar de esta cuestión del deseo que traemos, ¿no? Pero claro, lo que Habermas le dice es, ¿cómo que es evidente? La gente va a Benidorm. No será tan evidente... Puesto que Benidorm está lleno. Bueno, no habla de Benidorm, pero habla de algo como Benidorm, ¿no? Benidorm sigue estando lleno de gente. Entonces, Marcuse dice, sí, pero hay una manipulación. Y yo creo que él no se está refiriendo a una manipulación ideológica, como se suele entender, sino lo que se está refiriendo es que hay un corte entre Eros y Logos. Claro. Yo creo que se está refiriendo a lo que él trabaja en Eros y Civilización. Claro. Tenemos que retejer una alianza entre Eros y Logos,
porque se ha cortado esa alianza en favor de una alianza entre logos y el principio de realidad. Ojo, claro, es que esta alianza entre eros y logos es la alianza posible entre el mundo y la comunicabilidad. Es decir, el que podamos crear a los cuerpos pasa porque podamos nombrarlos, conocerlos, acceder a ellos, representarlos, volverlos inteligibles, compartibles, y eso es algo que requiere que se dé un milagro. Requiere que se dé el milagro de la comunicabilidad, que las cosas se puedan nombrar, que las cosas, es decir, que podamos ponernos en el lugar de alguien que no somos nosotros, que podamos salir de nosotros mismos y habitar la piel de otro. Claro, este milagro de la comunicabilidad, ¿cómo voy a poder yo sentir en tu pellejo? ¿No? Eso requiere de una extraña evidencia, de una mágica evidencia, ¿no? O sea, como decía Celaya, ¿no? O sea, que se da así, como los 60 pisos en la playa, como, ¿no? El Celaya, con la velocidad del instinto, como el rayo del prodigio, ¿no? Lo real se nos presenta como idéntico a sí mismo, que de repente dice: lo tengo, he accedido a eso. Y he accedido a eso en su singularidad, en su vida, en la textura concreta de sus sentimientos, de sus afectos, de sus anhelos, de sus miedos, es decir, que eso a su vez es lo que me permite entrar en contacto con los estratos más profundos de mí mismo. Claro. Porque de repente descubro, he tenido que dar un pequeño rodeo para detectar esas fibras de esperanza y esas fibras de miedo, para reconocerlas en mí mismo, ¿no? Que eso sea posible es un milagro. No tendría por qué haber compatibilidad entre el orden del mundo y el orden del logos. No tendría por qué haber compatibilidad entre el orden del amor, es decir, de la presencia, de la singularidad de las cosas, y el orden de lo lingüístico. No tendría por qué haber compatibilidad. Es un milagro auténtico que esa compatibilidad sea posible. Y ese milagro, el de repente decir, no tendría por qué darse, y se da. No tendría por qué ser comunicable, y lo es. No tendría por qué ser nombrable, y lo es. Ese milagro es lo que Kant define como belleza. Es lo que Kant señala que se celebra cuando se celebra la belleza. Claro. Es ese milagro de la comunicabilidad universal. Ese milagro de la comunicabilidad se celebra cuando se celebra la belleza, y es lo que hace a Marcuse desplazar el foco de fundamentación a la dimensión estética. En última instancia, no hay fundamentación más que... no puede remitir más que a ese milagro de la comunicabilidad. Yo creo que, claro, ahí cuando has leído la definición de Marcuse de razón, digamos, protección, embellecimiento y enriquecimiento de la vida, eso para él es el eros. Entonces, claro, me parece que ahí él está diciendo que la razón es razón cuando hace una alianza con el eros, ¿no? Y, digamos, contra la alianza entre el principio de realidad y la pulsión de muerte. Es decir, el mandato superyoico y ese goce, digamos, compulsivo de repetición, de lo mismo, el goce de lo mismo, ¿no? Que lo llama en Eros y Civilización principio de rendimiento. El principio capitalista de realidad es principio de rendimiento. Y está fuera de nosotros mismos, en el mandato a la productividad, y a través de esa instancia diabólica superyoica, pues también presiona dentro de nosotros mismos, produciendo pues toda la deuda, la culpa, la ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí Marcuse está invitando a una transformación muy profunda de lo humano, ¿no? Claro. Tiene que ser social y tiene que ser individual sin que una preceda a la otra, que son maneras banales de pensar la transformación. Primero la revolución personal y luego ya vendrá, o al revés, ¿no? Sino que se dan las dos a un tiempo, ¿no? Claro, Habermas todo el rato le dice, pues no se da, eso será evidente, pero no se da, la gente sigue yendo a Benidorm, ¿no? Bueno, y Marcuse dice, sí, ha habido esa desconexión. Yo es verdad, te decía antes, Luis, que he vivido momentos en los que he sentido que esa evidencia de lo común sensible, claro, se hacía masa, callejera. Por ejemplo, todavía no lo hemos pensado, como las cosas verdaderamente importantes que tardan años en pensarse, pero ¿cómo es posible que
el 15M, llegáramos a las plazas pensando lo mismo, es decir, sintiendo lo mismo. Por ejemplo, que no venía a cuento llevar banderas, ni siquiera las nuestras, que no había que hacer un esfuerzo por entenderse con el otro, que no estábamos ahí para hacer un botellón, sino para hacer otra cosa, que éramos un movimiento no violento. Había una intuición compartida entre masas de personas que no se conocían y que no estaban en lo político. No eran ocupas que de repente ocupan la plaza, sino que eran personas cualquiera. Entonces, lo común sensible, una especie de hegemonía de la sensibilidad, que no es la otra hegemonía del relato, del discurso, etcétera, sino una especie de común sensible que emerge ahí y para el cual es evidente, como dice Marcuse, lo que es satisfactorio, lo que hay que hacer, lo que es hermoso, ¿no? Entonces, creo que es una idea muy poderosa, que todavía podemos seguir dándole vueltas a qué se trata, pero me parece que yo le he visto ese milagro materializado en algunos momentos, en los cuales la fuerza está en que hay una sensibilidad compartida por mucha gente que no se conoce. ¿Cómo se ha cocinado esa sensibilidad? Parece un misterio, ¿no? Perdona, ¿y desde dónde y cómo se trabaja esa mutación antropológica que estáis preconizando? Porque la mutación antropológica neoliberal sí sabemos por dónde trabaja y ha trabajado y va ganando por goleada, ¿no? Lo sabemos. Bueno, lo sabemos. Yo diría, mira las redes, no sé, mira los influencers, los youtubers, sí, mira Instagram, entra en TikTok. Pero aquí ni siquiera me parece tan sencillo deslindar lo que es causa y lo que es efecto en cada uno de estos fenómenos, ¿no? No estoy seguro, yo creo que yo diría que está insuficientemente analizada, al menos por nuestra parte, la mutación antropológica que ha tenido lugar entre los años 70 y en los últimos 50 años, digamos. Yo creo que sí que penetra fundamentalmente en esta conexión entre mercado y tecnología y luego, digamos que toca algo muy profundo de lo humano. Es que si no, o sea, toca estas dimensiones psíquicas que igualmente que está el Eros están otras, digamos, ¿no? Porque si no, no... Entonces, hoy la vida se ha hecho mercado, que es un poco lo que digamos, de lo que intento hablar en capitalismo libidinal, que es pues que hoy la vida se ha vuelto mercado. Es decir, que reproducimos la vida en tanto que mercado naturalmente. Pues cuando entramos en Tinder, en Uber, en Google, en el Mercadona, en el Netflix, es decir, que todos los aspectos de nuestra vida, el entretenimiento, el trabajo, la información, el sexo, el transporte, el viaje, el placer, están mediatizados, capturados en esta conexión entre mercado y tecnología. Entonces nosotros mismos nos pensamos incluso como capital humano que hay que cultivar, que hay que llevar al gimnasio, que hay que, digamos, poner en competencia con los demás. Entonces la vida misma se hace mercado. Eso me parece... Y sobre esa vida mercado, pues se imponen los Mileis, las Ayusos, porque dicen cosas que, aunque sean totalmente delirantes, conectan con una vida que se ha vuelto mercado, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta que hace Carlos, que me parece muy importante, bueno, muy bien, pues el tsunami neoliberal, digamos, penetra en ese vínculo tecnología-mercado y, digamos, hablemos del goce o de la pulsión de muerte, ¿no? Y bueno, y lo del Eros. Bueno, yo creo que, digamos, que la vida no se sostendría. Mira, hay una frase de Freud también que dice al final del Malestar de la Cultura, en el mismo párrafo que citaba antes, dice, si hay una pelea entre Eros y Tánatos, por ahora va ganando Eros, porque es obligatorio que los gestos de cooperación, de ayuda mutua, de favor, de enriquecimiento, protección y embellecimiento de la vida sean más que los de destrucción, agresión, sacrificio, violencia, porque estamos vivos. Igual en 10 años ya no decimos eso porque ha habido un holocausto nuclear con todas las... Pero por ahora quiere decir que aunque en la superficie parece que vence la vida mercado, sin embargo la vida sigue reproduciéndose de otra manera. Hay amor a los hijos, hay amor a los alumnos, hay amor a los vecinos, hay amor a los demás, que de repente esa trama sumergida se activa políticamente en determinados momentos. Entonces, ¿cómo políticamente leer eso? ¿Cómo entender que la política tiene una dimensión antropológica sumergida, profunda, que no es solo los colectivos políticos y tampoco los partidos en el Parlamento, sino que hay ya en la sociedad gente que está viviendo, aunque sea
como decíamos antes, una pizca diferente y cómo la política podría dialogar con esos mundos, esos contramundos que todavía, digamos, hacen circular bienes, servicios en términos de no mercado, ¿no? Claro, pero yo sí que diría que resulta absolutamente clave pensar con rigor el tipo de mutación antropológica que ha implicado el capitalismo de los datos. Que a este respecto el libro de Bifo Berardi de Fenomenología del Fin, a Bifo le entrevistas en tu propio libro, además es una entrevista interesantísima, vamos. Pero claro, yo ahí sí que diría que Bifo Berardi es de los que han pensado realmente bien esta cuestión de lo técnico, de cómo, bueno, claro, es que de repente estamos en un mundo en el que todo el diseño técnico está organizado para arrebatarnos la atención, para rentabilizar nuestro tiempo. Quiero decir, cada minuto que no estamos proporcionando datos al capitalismo de los datos es una oportunidad de negocio multimillonario perdido, ¿no? O sea, quiero decir, que se nos arrebate la capacidad de prestar atención. Es tanto como que se nos arrebate la individualidad. Quiero decir que en realidad lo más íntimo, lo más personal que tenemos es la capacidad de enfocar la atención hacia lo que consideremos, ¿no? Cuando esto nos es arrebatado, y nos es arrebatado para rentabilizarlo económicamente, resulta fundamental, como mínimo, eso, diagnosticar cuánto es un efecto de la mera tecnología y cuánto es un efecto del modelo de negocio al que atiende esa tecnología, ¿no? Es decir, que en ese sentido me parece muy interesante de Bifo Berardi, claro, es decir, no, es que lo que hace falta es una gran alianza entre poetas e ingenieros, ¿no? Es decir, Bifo también claro, inevitablemente señala la dimensión estética. Sí. Es que en los mundos en crisis, y estamos en un mundo en crisis comparable al del romanticismo, se descubre que no hay fundamento más allá del que apela a la dimensión estética. Entonces, claro, esta alianza entre poetas e ingenieros que propone Bifo Berardi contra guerreros y mercaderes, ¿no? Bueno, contra la alianza de ingenieros y economistas. Quiero decir, claro, ahora son los economistas, los falsos científicos, dice, claro, los que determinan los fines al servicio de los cuales está puesto el conjunto de la tecnología. Hay que desplazar a los economistas del lugar de los poetas, por decirlo así, y volver a restaurar otra alianza. Una alianza de las posibilidades de los pueblos, de creación, pues eso. También puede haber una alianza, que además habla Marcuse de ello, de técnica y eros. Claro. Es decir, la tecnología, según Marcuse, él distingue tecnología y técnicas, y él dice, en realidad, lo que hay son técnicas que pueden entrar de nuevo en conexión con formas de vida y con formas del eros, ¿no? Convertirse en instrumentos del arte de vivir, ¿no? Claro. Otra pista que a mí me parece que podría ser útil en relación con Marcuse, lo traemos no por Marcuse en sí, sino porque da juego para pensar todas estas cosas, pero es la última frase de Walter Benjamin que él cita al final de El hombre unidimensional, ¿no? Cuando él dice, solo por amor a los desesperados nos es dada la esperanza. Solo gracias a los desesperados hay esperanza. Entonces, yo me preguntaría, ¿quiénes son los desesperados hoy? Y creo que, digamos, es la masa de malestar. Claro, hay una masa de malestar muy fuerte que, digamos, son momentos de quiebra de la vida mercado. O sea, la vida mercado se da, se despliega, se activa, pero tiene como agujeros negros, tiene como quiebras. Que la cosa no funciona, que mi cuerpo no da más, que estoy deprimido, que ya no puedo ir al trabajo, que he tenido un ataque de pánico. Esos momentos son quiebres de la vida mercado. Claro, es decir, su funcionamiento ya no va de suyo. Claro. Y cada uno de esos quiebres es una ocasión de pensamiento y de politización. Es decir, que igual que vamos al psicoanalista porque algo de nuestra vida no funciona, vamos a la política cuando algo de la vida social no funciona también. Entonces, yo creo que cómo investigar lo que no es vida mercado, como esto que dice Italo Calvino en Las ciudades invisibles, ¿no? No todo es infierno. Hay ya pequeños espacios que no son infierno. Tendríamos que detectarlos, alimentarlos, sostenerlos y multiplicarlos, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cuáles son? Pues donde la vida mercado
no ha colonizado todavía, gestos de atención, de cuidado mutuo, y también el momento del malestar, donde la vida de mercado me hace sufrir, y en ese sufrimiento se abre la posibilidad, o no, de pensar y de crear otra cosa, otra forma de vida. Claro, pero ahí dice, solo los desesperados me dotan de esperanza, algo así, ¿no? Esperanza, ¿no? O sea, hay que decir, claro, aquí la idea fundamental es, yo diría, claro, los desesperados, por decirlo así, los que en cierto modo no han conquistado ni el derecho a ser, ni el derecho a poder nombrarse, ni el derecho a poder expresarse, ni el derecho no, o sea, que decir, este en cierto modo derecho a la existencia, derecho al ser, derecho a proponer, a enunciar en nombre propio, derecho derecho en última instancia al logos, derecho a la palabra, derecho al concepto, derecho a la representación, derecho a la comunicabilidad, derecho a lo lingüístico, que en los humanos es el derecho a la existencia, ¿no? Lo importante, yo diría que la clave está en pensar este primer paso, que es este primer paso, ¿no? El paso en el que el malestar se eleva a concepto, en el que la desesperación se eleva a concepto, en el que es un paso previo y necesario al razonamiento y al pensamiento. Que decir, el mundo tiene que haber conquistado previamente el derecho a la palabra, el derecho a su expresión lingüística, el derecho a, pues eso, enunciarse en nombre propio. Y esto es una tarea trabajosísima que requiere que los desesperados, los colectivos marginados, les torcides, para empezar, construyan su literatura, construyan sus modos de expresión. O sea, yo creo que es fundamental, y esto creo que Marcuse lo ve con absoluta nitidez, es un paso previo a que se pueda razonar al respecto, a que se pueda pensar al respecto. Es decir, antes de poder pensar respecto a esas dimensiones de les desesperades, les excluides, les marginades, les desesperades, les excluides, les marginades, tienen que haber conquistado el derecho al logos, el derecho a la palabra, el derecho a una vida lingüística. Y esto es precisamente lo que se juega en esa operación, en ese transmutador de carne en logos, en el que consiste en definitiva lo poético, lo estético. Lo estético básicamente es ese lugar sin fundamento, sin ley, sin reglas, sin palabras, sin manual de instrucciones. ¿Cómo va a tener manual de instrucciones? ¿Cómo va a tener orden de razones? ¿Cómo se va a poder deducir a partir de principios según reglas? Si es el lugar mismo de la transmutación, de la carne en palabra. Claro. Ese lugar no tiene reglas, ese lugar no tiene más que mágica evidencia. Ese lugar no hay demostración posible según reglas, no hay demostración posible según un modelo, porque es el lugar de la creación misma de los patrones, de la creación misma de las reglas, de la creación misma de las palabras, y por lo tanto, ya digo, en última instancia, no hay más fundamento que el de la mágica evidencia que se juega en ese transmutador de la carne en palabra. Y la clave está, y esto Marcuse es extremadamente sensible a esta concepción de la dimensión estética. Es decir, no, por supuesto que es revolucionaria la literatura negra, es revolucionaria siempre la literatura de les desesperades, y es revolucionaria porque conquista el derecho a ser, y a partir de ahí poderse razonar, poderse pensar, poderse reflexionar, poderse discutir, pero ya digo, es que hay un paso previo, y esto lo ve el propio Kant. O sea, cuando planteabas antes la cuestión del deber ser y no sé qué, lo ve el propio Kant con absoluta claridad, que hay un paso previo, que hay un paso anterior, que es el paso, digamos, que tiene que ver con la construcción de los conceptos empíricos, si quieres, que es el paso por el que la carne conquista el derecho a participar de ese negocio, que es el negocio de la razón. Pero claro, es que la razón solo puede negociar, solo puede trabajar con cosas que han conquistado ya previamente el derecho a lo simbólico, el derecho a lo lingüístico. Ese derecho no le corresponde automática, evidente, inmediatamente a la carne. Ese derecho a la carne se lo tiene que ganar trabajosamente, con muchas peleas, con muchas luchas. Lo sensible lo tiene que conquistar. Y es verdad, que esto lo ve Kant, es verdad que en Kant hay un montón de ambigüedades que en Schiller ya no hay. Schiller es un demócrata y Kant no lo es. Schiller es un defensor inequívoco de dar el derecho, de dar voz y voto.
O sea, que decía, cuando se está discutiendo la cuestión del sufragio femenino, se está discutiendo la cuestión del sufragio universal no censitario, Kant dice, de sufragio femenino, ni hablar. Sufragio no censitario, ni hablar. Aquí solo pueden hablar en nombre de la razón verdadera los varones, propietarios, blancos, adultos, no sé qué. Y si le dicen, no, hay que dar voz y voto a la materia. La razón tiene que dar voz y voto a la materia. Quiere decir, voz y voto a la materia en ese contexto de discusiones significa sufragio censitario, o sea, no sufragio censitario, sufragio universal, sufragio femenino. Eso no significa que decida la turba en las condiciones de opresión, exclusión, marginalidad, ignorancia a la que ha sido condenada. Al revés, significa proporcionemos los recursos a través de los cuales la carne se pueda expresar, y se pueda expresar en su mejor versión, y pueda construir el alma que le gustaría tener, y pueda dotarse, dotemos de recursos para que cada cual construya el mejor espíritu del que sea capaz. No el que tiene, sino el que le gustaría tener. No ese al que te condena la ignorancia, la opresión y la escasez, sino el que... Pero en todo caso, lo que no puede hacer la razón es negar la voz y el voto, dice. O sea, es que la expresión es hay que decir, inequívoca, ¿no? No se puede negar la voz y el voto a la carne, a la sensibilidad, al mundo. Claro, yo entiendo que digamos, todo esto es lo que estás trabajando, ¿no, Luis? Claro. En el libro que se va a llamar "Y la carne se hizo logos", o algo así. Y la carne se hizo logos, que yo pensé que era súper original, y me dijiste el otro día, pero hombre, si es una expresión de Lorenz. Así que tendré que citar a Lorenz y reconocerte a ti que me haya descubierto el texto, por cierto, precioso. Bueno, yo creo que son lo que ha dicho Luis, la verdad, como que lo registro, pero me sentiría ahora mismo como incapaz de reaccionar, ¿no? Pero sí que hay algo, un mínimo ya, para ir acabando, que podría decir. Primero, que de alguna manera hay que la desesperación, cortar la conexión entre desesperación y extrema derecha. Porque no olvidemos que hoy quienes votan a Trump, quienes votan a Milei, quienes votan a Bolsonaro, son los desesperados. Entonces, cuando Walter Benjamin dice solo gracias a los desesperados nos es dada la esperanza, hoy es ambivalente Hoy es ambivalente, porque son los rotos, son los humillados, son los quebrados, son los precarizados los que están apoyando digamos, a la vanguardia de un sistema que los va a hacer más polvo. Esa es la paradoja que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, yo, claro, por ir terminando, cuando Luis pone esa imagen del transmutador, es decir, cómo la carne herida, digamos, herida de los desesperados, se pone a pensar, pues, claro, ¿qué espacios puede tener, qué espacios podemos crear a nivel individual, a nivel colectivo, para que la carne herida se ponga a pensar? Es decir, en lugar de simplemente asimilar la explicación de su malestar que te da a otro, que siempre señala a un tercero, que es el chivo expiatorio que hay que eliminar para que tu malestar desaparezca, para que la herida se cierre y para que América vuelva a ser estupenda de nuevo, digamos, se abra un espacio que puede llevar a, digamos, a la creación, al milagro de crear un sentido nuevo para mi malestar, que a nivel individual es lo que ocurre en un psicoanálisis. ¿Qué me pasa a mí? Digamos, se abre un espacio de escucha, de pensamiento. No hay un doctor que te diga lo que te está pasando. Se abre un espacio de elaboración, de deliberación, de alguna manera, en la que creas sentidos nuevos para tu malestar. ¿Cómo podría darse eso en colectivo? Digamos, que los desesperados pudieran darse el tiempo que la extrema derecha no se lo da. No hace falta que te tomes el tiempo de pensar. Yo te voy a decir ya lo que pasa. Mira que hay migrantes por aquí y menores no acompañados por allá y trans por acá. El tiempo para inventar, digamos, sentidos nuevos a lo que pasa, ¿no? Y ahí hay una cosa que ya por último citaría de Freud, que me dejó el otro día muy inquieto, en un texto que es Análisis terminable e interminable, que se pregunta ¿cuándo termina un análisis, ¿no? Y él dice, mira, al final de mi vida me doy cuenta de que muchos pacientes no quieren curarse. No quieren curarse. Claro. Gozan de su repetición. Gozan de su victimización. Y la victimización les hace sufrir infinito, pero la prefieren a la apertura a lo desconocido, que es la transformación, ¿no? Entonces dice Freud, me parece muy curioso, dice, aquí hay un rechazo de lo femenino. Es decir, es gente que no quiere abrirse
para pedir y recibir ayuda. Obviamente. Entonces son hombres, muy hombres, cerrados, digamos, que no se abren a un proceso en el que el no saber, en el que no sabes muy bien por dónde vas, cuánto va a durar, qué va a ser de mí, ¿no? Porque no hay un doctor que te establezca, no hay un protocolo. Entonces él dice Freud, rechazo de lo femenino. Entonces también por eso me parece que las políticas en clave femenina, digamos, por decirlo muy rápido, son fundamentales, ¿no? Hacer de la vulnerabilidad una potencia, hacer de eso que no me duele, que no cierra, que me duele, que no cierra, la posibilidad de pensar, de inventarme una piel nueva, ¿no? De inventarme una piel nueva. Pero para eso hay que tener el coraje femenino, ¿no? De asumir la vulnerabilidad. Que yo creo que es todo lo contrario de lo que hace la extrema derecha con el malestar. No hace falta que transformes nada, ni que pienses nada, ni que reconozcas que hay algo que transformar en ti. No, es que hay otros culpables de lo que te pasa, ¿no? Claro, sí, la verdad es que por cerrar también al hilo de lo que dices, ¿no? Es verdad, claro, o sea, yo desde luego no sé cómo se abren, cómo se crean lugares desde los que expresar y crear expresiones propias de esta carne herida, ¿no? No sé cómo se abren, no tengo la receta y no bueno, no es que no tenga la receta, es que no tengo ni una pista de cómo se abre esto, ¿no? O sea, de lo que sí que estoy seguro es de que si no se logran abrir estos espacios de expresión de formas características de las heridas y los malestares contemporáneos, estas heridas y estos malestares se van a canalizar pues en el catálogo de formas que haya a disposición. Claro. Y entonces se van a expresar pues en un refuerzo de la masculinidad más empobrecedora en realidad, ¿no? O se van a canalizar en narrativas imperiales contra... conspiranoicas claro, no sé, o de nostalgia del imperio, de Carlos V contra los inmigrantes, ¿no? O sea, es decir, se van a canalizar en un catálogo en el que haya disponible y que, claro, que muy probablemente sea como muy, muy empobrecedor. Pero, claro, si es que los malestares se van a canalizar en el catálogo de expresiones que haya a disposición. Claro. Construimos expresiones mejores, sí. No es tan... O sea, el capital produce desesperación. El capital produce desesperación. En su día hubo creación de espacios para darle a esa desesperación un marco organizativo y un marco cognitivo. Se llamó movimiento obrero, se llamó marxismo, se llamó anarquismo. Eso se ha volatilizado. Y o hay una reinvención del campo de la izquierda, de la transformación, como se le quiera llamar, o digamos todo ese malestar, pues va a pasar a esa derecha tan hábil en la sintonía con los malestares, en darles a esos malestares una respuesta rápida, a satisfacer ese goce de tener un enemigo, ¿no? Entonces, claro, en realidad, nuestro dilema no es tan diferente del que hubo. También conectaron los desesperados con Hitler. También Hitler fue un gran conector de la desesperación. También él la agarró y la movilizó, ¿no? Toda la humillación que quedó en los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lo que se nos ha venido abajo eran las maneras clásicas, tanto organizativas como cognitivas, de elaborar el malestar en un sentido transformador, de hacer del malestar una energía de transformación. Claro. Eso es lo que habría que reinventar hoy con formas nuevas. Sí, como... Bueno, déjame un momento el micrófono. Sí, por ir terminando, vamos a ver, o sea, lo que estáis diciendo es que yo lo que veo es que necesitamos, por lo visto, pues necesitamos cantantes, necesitamos raperos, necesitamos poetas, en definitiva, necesitamos mucha literatura, necesitamos toda una dimensión estética para restaurar la posibilidad bueno, pues de una fortaleza de lo que siempre habíamos llamado hasta el momento izquierda, ¿no? Lo que, no sé, claro, el libro anterior que escribiste, Luis, que se llamaba El lugar de los poetas, por cierto, me dijiste, pero me anunciaste que lo estabas escribiendo diciéndome, no te creas, creo que con este libro que estoy escribiendo
cerramos el sistema. Ya. Ahora Bueno, con el nuevo que estás escribiendo, no sé si cerramos el sistema o más bien lo tiramos a la basura y empezamos No. de nuevo. no, bueno, o sea, cerramos, o sea, que decir, asumimos... Bueno, era una broma. Localizamos la imposibilidad del cierre. Creo que diagnosticamos bien la imposibilidad del cierre en los mismos términos en los que la crítica del juicio diagnostica la imposibilidad del cierre. Ujú. ¿Qué te parecería si este último libro lo escribe Luis conmigo, Carlos? Bueno, a mí me pondría bastante celoso porque Porque lo libidinal lo pesa. libidinal también cuenta. Ah, no tengo mucho de eso. Casi siempre en temas intelectuales. Y lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí, sí. Pero bueno, yo de todas formas os animo que adelante. No voy a interferir en vuestro matrimonio Intelectual. tan agraciado. No, es que ya lo has hecho, Amador. En fin, la paciencia que hay que tener con estos. La Oye, poliamor, Carlos. Bueno, de acuerdo, sí. ¿Qué menos? Enhorabuena a los dos por lo que estáis pensando, por lo que estáis trabajando y por lo que me vais a obligar a pensar y trabajar a mí. Muchísimas gracias y bueno, lo dejamos aquí, nos despedimos. ¿Queréis añadir algo más? Bueno, y gracias a ti, maestro. Sí, Carlos, eso. Pues Muchas gracias. venga, hasta la próxima. Aquí lo dejamos en la filosofía en canal. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Venga, ha quedado fenomenal. Yo creo que queda bonito, ¿no? Sí.